Este programa llega a ustedes por cortesía de Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy, el primer lunes del mes de febrero, lunes 3 de febrero, vamos a recordar como cada mañana en nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de José Martínez Pérez, @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal, @JairCuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy voy a iniciar también con un comentario que tiene que ver con los servicios públicos, que tanta demanda tienen en las comunidades de los Altos Mirandinos. Se siguen reportando gravísimos problemas con relación al agua, sobre todo en La Matica. Nos han llegado muchos mensajes con relación a La Matica, que el agua llega por muy contadas horas y la gente no tiene tiempo de proveerse del servicio. Y también en la urbanización El Limón, en San Antonio de los Altos y en toda esa zona, Circunvencina, Quintana, las zonas aledañas, sobre todo las llamadas zonas agrícolas. Entonces, de nuevo hacemos un llamado a las autoridades competentes para que por favor atiendan esta anormalidad. Por otro lado, hemos notado, por lo menos la semana pasada, el dólar se mantuvo en un precio relativamente estable, pero un precio altísimo que obviamente no compagina con el costo de los alimentos que definitivamente se ha escapado, y lamentablemente también entonces han habido aumentos, pero en la divisa americana. Y lamentablemente tampoco el sueldo de la gente alcanza para cubrir con todas esas expectativas. Tengo entendido que el gobierno está tratando de hacer algunos ajustes de carácter económico. Por otro lado, la semana pasada, concretamente el día miércoles concretamente, nos llegó la información a través de un servicio de noticias que nosotros manejamos, un servicio de noticias internacional, que Venezuela había cerrado sus 2 refinerías que producían, que formaban parte de la espiral productiva de Venezuela, 2 refinerías, la de Amuay y la de Cardón, si mal no recuerdo. Y se hacía una advertencia de que esto podría estar afectando el suministro del combustible en el país. Y ya hemos visto, en diciembre tuvimos ocasión de ver en algunas partes de la ciudad capital algunos problemas de la gasolina. Pero sin embargo nosotros advertimos aquí que teníamos también información de que no iba a faltar la gasolina en Caracas, porque precisamente el gobierno es muy cuidadoso de que en la gran capital se suspende el servicio de combustible, más no así en las otras regiones. Por otro lado, saliendo un poquito de la geografía altomirandina y de la Gran Caracas, hemos tenido información sobre la situación tan difícil que están atravesando en el interior del país, concretamente en el estado Zulia. En el estado Zulia, la ausencia de un servicio eléctrico estable está afectando muchísimo, no solamente el desenvolvimiento de carácter económico, sino al ciudadano, al individuo, porque el estado Zulia, y concretamente la ciudad de Maracaibo, para nadie es un secreto, es la ciudad más calurosa de Venezuela. Las temperaturas llegan a ascender entre 40 y 45 grados centígrados. Y anteriormente se decía que Maracaibo era la ciudad más fría de Venezuela porque en todas partes había un aire acondicionado. Ahora, con la escasez de servicio eléctrico, la situación está muy difícil, pero si a esto se le suma también el tema de la ausencia del combustible y el abuso que se está cometiendo, la usura que se está cometiendo, algunos llegando a vender los barriles, las pimpinas de gasolina en precios dolarizados, bueno, eso explica la distorsión que está enfrentando la economía venezolana. Y yo digo que más allá, la distorsión de valores, y con esto quiero insistir, la semana pasada hice un comentario, a mí me parece muy grave, pues. Puede que la situación política esté difícil, puede que las cosas no se resuelvan, puede que nos quejemos del gobierno,
pero la actitud del ser humano a mí me preocupa muchísimo. A mí me preocupa muchísimo. Y cuando la gente toma decisiones de carácter que rayan en la inmoralidad, como el caso de estas personas que se erigieron presidente de la Asamblea Nacional, y ese equipo absolutamente espurio, y vuelvo a decirlo, bajo mi responsabilidad lo digo, es una Asamblea Nacional electa espuria, yo no la reconozco bajo ningún sentido, porque ni siquiera se verificó el quórum. Es muy condenable esta situación, porque detrás de esto hay una familia, detrás de esto hay unos hijos, detrás de esto hay relacionados y amigos, y que esto se nos convierte en una cultura, y en la casa no hayan valores ni siquiera para poder enseñarle a tus hijos, o para tú, que normalmente como padre de familia, como sostén, como pilar fundamental, tú has sido el ejemplo, y que en estos momentos dejes esos ejemplos tan deplorables que obviamente van trasladándose hacia los familiares, es sumamente grave y sumamente lamentable. Y eso a mí me preocupa. Eso a mí me preocupa. El deterioro de la moral, el deterioro de la ética, el deterioro de las buenas costumbres. Este no es el venezolano con el que nosotros hemos ido creciendo. Por eso hacemos un llamado a la conciencia. La política que sea una cosa, la política que sea un arte, que siga siendo un arte trivial cuando ellos lo estimen conveniente, pero que sea un acto de decoro y de decencia, también por encima de cualquier circunstancia, pero que se vulneren los valores éticos fundamentales. A mí eso me parece muy grave, y creo que es el daño más terrible que se le está haciendo a esta sociedad. He insistido en esto, insistí en la mañana, porque en verdad que estoy muy sensible ante este tema, porque es que se está haciendo rutina. Se está haciendo rutina saltar la torera, se está haciendo rutina violar la Constitución, se está haciendo rutina arrancarle los partidos a los demás. Yo lo dije, yo no tengo ninguna afinidad ni parentesco con los partidos Primero Justicia ni Voluntad Popular, pero sí tengo un profundo respeto por su militancia, por sus fundadores, por su lucha democrática, errónea o no. Y condeno categóricamente que se le pretenda quitar las siglas con unos fantasmas, con unas personas que han demostrado que son unos asaltapoder, unas personas, unos oportunistas que han privilegiado sus intereses personales por encima de los intereses del país. Señores, esto tiene que ser condenado. No podemos permitir que el país se nos derrite en las manos de esta manera. Y por eso hago de nuevo un llamado a la conciencia. Condeno que se pretenda judicializar al partido Voluntad Popular, al partido Primero Justicia, porque a quienes le piensan dar esa franquicia no representan el espíritu de esos partidos. Y lo mismo están detrás de AD, ahí tienen a COPEI convertido en un crucigrama, lamentablemente con el contubernio de los propios dirigentes de COPEI, de algunos dirigentes de COPEI, pero así pasó con la secuestrada tarjeta de bandera roja, y así también han impedido que un grupo de organizaciones políticas se puedan legalizar para participar. Y con todo y eso, se hace un llamado a elecciones, se elige un nuevo CNE y pretenden que la gente también vaya a votar. No sigamos desmotivando el voto, no sigamos derritiendo esta democracia. Nos toca a los ciudadanos en estas circunstancias tratar de ser lo suficientemente fuertes y tener la suficientemente altura y grandeza para demostrar de qué estamos hechos, porque que fue el país de una democracia maravillosa, a que alguna vez tildaron de la democracia más estable del mundo, no es precisamente el ejemplo que estamos dando en este momento. Y allí incluyo a los factores en pugna, a los polarizados, pero también quiero decir que la gran responsabilidad la tiene el gobierno nacional. Y condeno profundamente esta vorágine y esta nueva cultura de oportunistas que ha surgido como una manera de salvar sus últimos días. Con este comentario concluyo y voy a dar la bienvenida en el día de hoy a un gran amigo, una persona con quien tengo el placer de conocer y conversar mucho, de conocer su sensibilidad humana. Es una persona vecino de aquí del municipio Carrizal, es un empresario exitoso, un hombre muy modesto, un hombre muy versado, pero un hombre muy querido también, y para mí es un honor contarme entre sus amigos, porque las tertulias
con el doctor Nayib Otayeb siempre son nutritivas, siempre son una enseñanza. Y yo me siento muy honrado de que esté en la mañana de hoy, en frente a frente, abriendo la programación de febrero, porque hay muchas cosas que aprender del doctor Nayib Otayeb, a quien le doy cordialmente la bienvenida. Abogado y teólogo. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Gracias, Jairo, por tu palabra y todo lo que has dicho. Me ha parecido muy, muy sensato y muy necesario en un momento en el cual todo el mundo quiere saltarle a la yugular del otro, cada quien, casi todos, ¿no? Digamos. Y que dicen que son salvadores del país. Tanto uno, yo no soy, no pertenezco hace tiempo. Me salí de la política, me dedico a otras cosas, ¿no? Como el estudio de las escrituras para aprender, porque uno nunca termina de aprender. De todos los puntos que tú has mencionado, todos nos tocan, pequeño, grande, rico, pobre, nos tocan a nosotros. ¿Usted cree que yo trabajo, nos conocemos hace muchos años, yo trabajo 8 días a la semana, 7 días a la semana, y estoy todos los días, y llego como a las 9 de la mañana, me voy a las 6, y como aquí en un sándwich, tú me conoces, ¿no? No es, y yo digo, y me dirijo a mis hermanos venezolanos, no teman, porque nosotros lo que estamos pasando en este libro, que es la Biblia, te habla de situaciones muchísimo más horribles en las cuales han vivido los israelitas, los judíos, los romanos, nómbralos. ¿Cuántas hambrunas han habido en todo el mundo? Abraham en Génesis fue para Egipto porque hubo hambruna. En Egipto hubo también, que era el país más rico por el Nilo y los productos, hubo también una hambruna, y cuando pusieron a José, hijo de Jacob, como ministro, prácticamente ministro de Economía, y que él iba guardando los años, las 7 vacas gordas para los años estos. El que diga, no, hay hambre ahora porque están los chavistas en el gobierno, eso no es verdad. Ha habido hambre muchas veces y ha habido abundancia. Ahora, la situación, Jairo, que estamos pasando en Venezuela, no solo en Venezuela. Sí, yo te digo, yo no había visto, durante mi vida en Venezuela, no había visto situación tan apretada como la que estoy viendo, porque tenemos personal en nuestra empresa y yo los veo al mediodía que van para comprar un pan a comer, cuando aquí nosotros vivíamos en una, bueno, entre comillas, abundancia algunos, y otros medio, y otros pasaban hambre. Siempre han habido esos niveles, ¿no? Entonces, pero sean las que fuesen las causas, debemos entre todos meternos la mano para tratar de sacar a nuestro país de esa tristeza. Antes Maracaibo, uno como tú decías, que era el más frío, la ciudad más fría de Venezuela por los aires acondicionados. Ahora que no hay combustibles para producir electricidad, nosotros aquí, creo, no sé en qué parte, por lo menos, gasolina, ¿desde cuántos años no pagas tu gasolina? Varios. Años. Llenan gasolina, todo esto, y no cobran. ¿Por qué? Porque cuando era el auge del petróleo, y esto, desde Leoni, y no antes, desde cuando comenzaron los carros
hacer una cosa común de todos los días, se cobraba la gasolina. ¿Por qué no se cobra ahora? Ahora porque no hay, pero ¿y el año pasado? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Ahora, Nayib, todas estas cosas que estás analizando y con lo cual empezaste el programa, no forma parte de la responsabilidad del liderazgo político. Y cuando hablo del liderazgo político, no quiero diferenciar entre uno y otro, no quiero tomar sesgo político. Pero ¿tú no crees que en este país ha faltado mucha planificación estratégica, no solamente en las áreas fundamentales de la soberanía alimentaria, sino también en la estrategia económica de que un país va a crecer y que un país va a demandar servicios públicos eficientes y va a demandar una economía estable? No pasamos por ahí y no solamente remitirnos a un pasaje bíblico también. Déjame responderte con un hecho. Y perdone que se me olviden las cosas porque ya estoy viejo, ¿no? No, pero bueno, no parece. ¿Cuál dirigencia política? Yo pregunto, ¿cuál dirigencia política? ¿A quién tú has conocido? Aquí han venido pocos que fueron, o sea, el programa siempre, desde que me acuerdo, desde que abrieron está el programa. Pero ¿a cuántos que tú dices, este viene con el amor en el corazón para servir al país? O este líder es digno de ser líder de tal estado o de tal cuestión. Yo te digo, la verdad, yo los veo mediocres. Yo no soy ni, ¿cómo se llama? Ni ADECO. Fui ADECO. Yo milité 40 años en Acción Democrática. Ni Copellano, ni de este, ni del otro, a mí no me convence. Yo le pongo el desastre, que en paz descanse, y si hizo bien, que Dios lo recompense, y si hizo mal, que lo perdone. El presidente Chávez, que en paz descanse, el mayor error que hizo cuando salió en la televisión: fulano de tal, gracias por servicio, estás despedido. Fulano de tal, despidió. Todo el mundo lo dice, yo no los conozco, pero me dicen, gente que trabajó en PDVSA en aquel tiempo, que las cabezas que hicieron de PDVSA a PDVSA fueron despedidas ese día. Es decir, la meritocracia se fue desplazada por una arbitrariedad. Exactamente. Ahora, ¿qué tanto esto ha afectado a través de estos 20 años que han pasado? Yo creo que muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tengo un profesor, supongamos, que me va a enseñar cómo se fabrica una máquina que pega la suela al calzado. Yo lo boto y me busco a otro que me dice, mira, esto se pule así. No, yo tengo uno bueno, a lo mejor lo odio, pero en la empresa funciona y trabaja y cumple, lo tengo. Tú te quedas porque tú cumples. Yo no te voy a quitar para traer a un hijo mío porque lo adoro a mi hijo y ponerlo en tu sitio. Aquí, sea de una parte o de la otra. Aquí la gente y muchos de los jóvenes que a esta hora o están vistiéndose o están yendo, pero de los viejos, como yo, nosotros nos acordamos de todo. No, por ejemplo, no estoy defendiendo al gobierno. Los que del gobierno de repente, o que están con el gobierno y esto, dicen Nayib nos está defendiendo. No, y no quiero recompensas. ¿Te acuerdas de Vinicio Carrera? Sí, claro. ¿Ah? De la señora de él que decían... Pero mucha gente que nos está viendo, Nayib, no lo sabe. Ajá. Porque mucha gente No lo o tiene sabe. memoria corta o era muy joven. Durante el gobierno del presidente Herrera Campins, había un, no sé, ministro de qué. Ministro de Comunicaciones. De Transporte y Comunicaciones. La esposa le decían la señora 5%, Imagínate. porque ella le ponía en aquel tiempo,
que muchos de ustedes... Bueno, no pero habían- y además empezando el gobierno. comenzando, Luis Herrera, yo lo conocí. No fuimos nunca amigos, Un pero hombre lo serio, conocimos. Pero Luis Herrera murió, mi hermano me contó, murió pobre, pero se rodeó de ladrones, no sé por qué. Luis Herrera, el último carro que tuvo, se lo compraron, hicieron los dirigentes Eso es correcto. de Copey, Una vaca. hicieron una vaca para comprarle un carro regulado. En un viaje de mi hermano para el exterior, él me contó, mi hermano, no que lo escuché de este y otro, que se encontró, vio a Luis Herrera en clase turística. Cuando ahora, por ejemplo, uno ve un tipo ayer no tenía un centavo, hoy tiene un jet Lear que va de aquí para allá. Es decir, que la condición ética, Nayib, ha ido deteriorándose. A mí me da miedo, de verdad, Jairo, de que pensar, ¿será posible que ya los venezolanos no amamos a nuestro país? No amamos a nuestros hermanos pobres que viven en los ranchos, que viven debajo de los puentes, que se bañan en el Guaire. Hablando de baño, el agua, que acabas de mencionar lo del agua. Tengo como 2 años, el agua, yo vivo en un edificio aquí, en una torre de Montaña Alta, frente a Montaña Alta. El agua llega 20 minutos al día y llega a las 7 de la noche. Yo tengo que salir de aquí a las 6 para estar seguro que todo, o cuando está el ascensor funcionando, entonces para estar a las 7 para poder bañarme. Por la mañana, con totuma, como se bañaba mi abuelo, para poder despertar y ponerme a trabajar. Esto no es vida, ni tampoco fue vida para la gente que nacieron aquí, los teques, hace no sé cuántos años, nacieron ahí, y el agua, me decían, doctor, usted está viviendo en un paraíso, porque por lo menos el edificio donde vive tiene una cisterna, un pozo, pero alcanza solamente los 20 minutos cuando usted se baña. Bueno, me baño cuando llego a la hora, o cuando si no hay ascensor, termino de subir a pie 10 pisos, que llego arriba que no quiero bañarme sino acostarme en el piso. Doctor Otayeb, usted es un hombre de mundo. ¿En cuántos países ha vivido? He vivido en Líbano, en Siria, en Turquía, en Francia no, de paso, en Estados Unidos, en Curazao un poco. Por Colombia conozco por varios viajes, y no sé si algún otro se me olvidó. Fui para Marruecos, y también conozco por estar cerca y como nací en el Líbano, me intereso por la historia del Medio Oriente y del Mediterráneo y todo. Y en África hay gente, nosotros aquí, los más pobres aquí viven mejor, del 80%. De la población de africana. la población africana. ¿En qué se diferencian esos países? Es decir, esos países, por lo que yo noto que estaba explicando en su exposición, por lo que yo noto, bueno, todas esas crisis las han padecido muchísimos países. Venezuela no la había padecido y ahora la está padeciendo. ¿En qué se diferencia esta crisis? Fue que nosotros no planificamos. Cuando yo era joven, no podía pasar por la plaza, no, yo no podía, ni tú no habías nacido, no podíamos pasar por la Plaza Bolívar con un paquete en la mano. El respeto era así, todo el mundo, jóvenes, viejos, todo. Cuando ibas al cine, si no tienes chaqueta no puedes entrar. No, tú no te acuerdas de eso, no habías nacido. ¿Qué pasa? Íbamos, y esto escúchenme los jóvenes también, y búrlense, no importa. ¿Entiendes? Cuando yo a mi novia le agarraba la mano, yo sentía que estaba en el cielo. Era así la cuestión de respeto
de educación en la casa, entonces, no había en una película, si en una novela salían dos besándose o una cuestión así, eso era... ¡oh! Ahora salen y hablan de relaciones sexuales en horas en que hay niños sentados ahí y ven. Ahora la juventud, ¿quién agarra un libro? Todos están con esto. Y yo digo a mis nietos, abuelo, al nieto o a la nieta, ¿cómo están? Bien. Estoy almorzando con amigos, incluyéndote a ti. Estamos los dos viendo si va a llegar un mensaje o no. Es cierto. ¿Con qué tiempo leemos un libro? Es cierto, es cierto. ¿Con qué tiempo? Ahí está, la cultura se está perdiendo por esto. Y esto es, estoy de acuerdo contigo, Hugo Chávez. Esto es una importación del imperio. Nosotros, la forma de vestir, la forma de comer, de empresas, los carros, los zapatos, todo esto lo exportamos nosotros. El imperio. Del imperio. Nayib, hablando del imperio, en estos días se produjo un incidente que alarmó al mundo, ¿no? Pero sin embargo, a mi juicio, la cosa estaba muy tranquila con el asesinato del general Soleimani, que además el gobierno americano lo asumió, y su liquidación y arguyó las razones por las cuales lo hizo. Sin embargo, pues, yo pensé que iba a haber una reacción fundamentalista, pensé que, o eso está allí latente, pero las cosas parecieran que estar tranquilas. Bueno, de eso hubo un incidente sumamente lamentable, como lo fue el derribamiento de un avión de Ucrania. Pero ¿cómo analizamos eso? ¿Cómo analizamos esa situación? ¿Tuvo razón? Bueno, yo frente a la muerte no hay razones, ¿no? Así sea el delincuente más connotado del mundo. Pero me gustaría conocer el criterio de un especialista, además, especialista que conoce el hecho geográfico. ¿Quién está en este libro? Dijo, quien a hierro mata... ¿Las viejas o las nuevas escrituras? Esas que tú las tienes. nuevas escrituras. Las nuevas. Quien a hierro mata, a hierro muere. Pero uno dice, ok, ¿y por qué comenzó el primero a matar a este? Para mí, las grandes potencias, no voy a decir Estados Unidos, porque está un poco lejos y a lo mejor nada, pero Estados Unidos ha sido en realidad como símbolo del capitalismo, ha sido como el blanco al cual disparar todos los males. Y eso no es cierto, porque hay muchos avances que hemos tomado buenos de Estados Unidos, pero Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y los Estados Unidos, sus intereses están en energía, en el petróleo. No quieren sacarlo de sus países, quieren sacarlo de Venezuela. Lo de sus países es reserva, por si acaso. De Venezuela no les importa que se acabe el petróleo. En Arabia Saudita tampoco les importa, porque Arabia Saudita prácticamente es un país deshabitado, pues, de muy poca población, tomando en consideración el área y los campos petroleros. Y ahora resulta, aparentemente, el petróleo se formó cuando se formó la tierra, cuando eran los antiguos bosques y todo esto. Y ese es el petróleo. Entonces, ¿cuál? Tenemos aquí en el medio esta torta, y yo te digo, Jairo, vamos a comer, yo quiero esto, y este pedacito para ti. Tú me vas a decir, no, un momentico, pero no somos tú y yo, son 5, 6, 7, 10 países, China, Rusia, todo esto. Vamos a repartirnos la torta. ¿Y eso es lo que está ocurriendo? Sí. Bien, Nayib, tengo que hacer un corte, el corte de esta primera media hora. Al regreso de esta pausa, vamos a continuar analizando este hecho, porque tú lo conoces muy bien y creo que lo estás hablando con una verdad descarnada. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Miranderos.
De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con el abogado y teólogo Nayib Otayeb. Estamos analizando el tema de los recientes incidentes ocurridos allí entre Irán e Irak, el asesinato del general Soleimani, pero Nayib hacía un análisis amplio diciendo cómo prácticamente los intereses son los que dominan y producen estos hechos tan lamentables que terminan siendo crueles. Ahora, esa repartición, tú hablabas de Ucrania, por cierto, también, dentro de esa repartición, pero fue buena. ¿Cómo analizas tú la acción de los Estados Unidos y qué repercusiones puede traer eso? Ok. Frente a lo que pasó estas 2 semanas. Estas 2 semanas, 3 estas semanas. 2 semanas. Ok. Hay un factor, no sé, mucha gente lo sabrá, pero yo también lo sé, ¿no? De que antes de Mahoma, o sea, antes de Mahoma estamos hablando de 1400 años, 1400 y pico años, antes de Mahoma, el Alzheimer no perdona. Sí, bueno, pero hablaba de... Sí, hablamos de Mahoma y estamos hablando del tema de las acciones que tomó Estados Unidos. Era tribus y sectas y cuestiones en Arabia, prácticamente cada tribu. Pura tribu. Puras tribus. Cada tribu tenía, salvo incluso hasta ahora, tenían que su creencia, su cuestión, hasta que llegó Mahoma y habló. No, él no fue el primero. Fue el primero los judíos, y antes de los judíos, la gente de quien los judíos copiaron buena parte del Antiguo Testamento. Allá el factor religioso, en Arabia Saudita existía mucho antes del petróleo. Y el fundador de la casa saudita se llama el rey Saud bin Faisal, el rey Saud hizo pacto con uno que se llama Muhammad al-Wahhabi. Al-Wahhabi era como líder religioso. El Saud era jefe de una tribu, de las más importantes. Los musulmanes no aceptan una separación entre gobierno y religión y fe. El califa, que ahora el señor de ISIS, que dice ahora el califa, que uno de ellos lo mataron, regresan a esto que se llama el wahabismo, que quieren que todo el mundo tiene que ser o musulmán o morirse o someterse. Es así. Y estudio el Corán, tengo amigos musulmanes, familias judías, familias musulmanas, lo tengo, pero yo estoy hablando con una persona que tú me preguntas y me pides mi opinión sincera, y yo la doy. No me gusta dar opiniones que no son sinceras, en las cuales no creo. Para poder sacar el petróleo de Irak y de Arabia Saudita y todo esto, necesitaban la ayuda de las grandes potencias, básicamente Estados Unidos e Inglaterra. Los problemas comienzan con un señor, que era ingeniero como que, creo, que no, comenzaron antes, que no aceptaban, incluso hasta ahora, creo que o no existe o no eliminado, o la cuestión de que los billetes en los países musulmanes, de Arabia, no estamos hablando de Siria, el Medio y el Mediterráneo, no llevan la foto porque en el Corán se prohíbe, e igual en la Biblia, de tener
en la Biblia, es en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, comienza. No harás imagen, ni de la tierra, en la tierra, ni en el cielo, ni debajo del mar, ni nada de nada, porque yo soy un Dios celoso, etcétera, etcétera, etcétera. Allá, el wahabismo dice todo esto, un billete con una imagen, es una imagen de que no es, solamente Dios puede ser y tiene que llevar escrituras. Y que todos los que no creen en eso son kafir. Kafir significa infiel. Este es infiel y hay que matarlo. Recordemos no célebre porque me da, ¿cómo te digo? Dolor. Los soldados americanos que fueron degollados frente a la... Por ISIS. por ISIS. Sí. El ISIS, unos dicen, y a mí no me consta, y no sé, y que están financiados por los países árabes del Medio Oriente. ¿En qué sentido? Los países petroleros. En el sentido de que quieren que esa torta está dividida por igual. Mi opinión es que si es verdad, y si no estoy equivocado, es que los Estados Unidos y la Unión Europea, o esto, llámelo, Occidente, dice, América del polo al polo es nuestra. Rusia dice, el Medio Oriente, tal país, Persia, esto, son nuestros. ¿Cómo van a ser nuestros si este país son de sirios, por ejemplo? No importa, vamos a dividir a los sirios en 4 naciones diferentes. Una sunita, que es una secta del Islam, una chiita, drusos, cristianos en 4 países. Y divide y reinarás. Los americanos igual. Los que están, o sea... Ahora, si aproxima una guerra, hay posibilidades de que haya una guerra, de que reaccionen estos países frente a esta acción militar de los Estados Unidos. No veo. ¿No lo ves? No. Afortunadamente, ¿no? Sí, porque viendo la historia, uno, si no lees la historia, no aprende, no vas a saber nada del futuro, ¿no? Viendo la historia, la última guerra fue una guerra nuclear, en que se utilizó las primeras bombas nucleares y después vieron lo que es una bomba de hidrógeno que puede destruir el mundo completo. Sí. Nadie quiere desaparecer por completo. Puede haber guerra, estamos en una tercera guerra mundial, pero ¿cómo? A niveles así. La Guerra Fría. No, caliente. Que sí, en Ucrania. Ucrania era el sitio básico de la fuerza nuclear de Rusia, de la Unión Soviética. Que si en América, que si la guerra de las drogas es una guerra. Que si la guerra de la venta de los impuestos, yo no permito, vamos a subir el impuesto a las camisas que vienen de China, o a la, qué sé yo, la máquina que hacen en Corea. Es una guerra. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que nos vamos los pobres, nos vamos poniendo todos los días más pobres. Ahora, Nayib, en esta circunstancia tan adversa en la que se desenvuelve el mundo, ¿la religión juega un papel importante? ¿O esto se convierte en un fanatismo y un fundamentalismo? Porque como tú eres teólogo, me permito... Los desafortunados, que son ignorantes, digo yo, los más ignorantes, los desafortunados son los que caen en esto y van y se explotan, o van a una guerra, o que no, estos vamos a tirarles una bomba, o bombas lacrimógenas, o lo que sea. Los de arriba saben que esto no es una guerra no es religiosa, eso no es religioso. Esto es con intereses, y yo agarro
al menos ilustrado, y lo utilizo. Claro. La espada no mata, el hombre es el que mata. Así es. Mira, Nayib, la religión, las distintas religiones, últimamente, por lo menos en la América Latina, han proliferado una gran cantidad de religiones. Incluso algunas yo diría que sin ética y hasta comerciales, pero existen también distintas lecturas también de Dios. Existe el Corán, existe las nuevas, las viejas escrituras que se diferencian. Los testigos de Jehová usan una Biblia, ¿cómo se llama? Los hermanos mormones utilizan otra Biblia. ¿Qué es ese pastel? ¿Cuál es la referencia fundamental? ¿O es que todo el mundo tiene una versión de las Santas Escrituras? ¿O cuáles, a tu juicio, son las que tienen más vigencia? En el mundo cristiano, eso comenzó en la división, la primera división entre los, no me acuerdo si en 1535, algo así, ¿no? En Bizancio, en Constantinopla, hubo un concilio. Unos fueron para allá y otros para acá, o sea, los ortodoxos y los cristianos, y los católicos. Pero hoy día, hay 4 iglesias que se reconocen. Yo sí reconozco que tú eres cristiano. Son la católica, la ortodoxa, que es oriental, que no reconocen la autoridad del Papa, lo reconocen como un igual, pero no... Pero tienen su patriarca, ¿no? Claro, tienen muchos patriarcas. Los católicos, yo soy maronita. ¿Qué es Católico maronita? que somos de las iglesias antiguas. Bien. Que te digo yo, que comenzó en Antioquía el cristianismo. La iglesia católica ¿Y romana la iglesia metodista? es ¿cómo se llama? Una ramita, la metodista, la bautista, ¿no? La bautista, sí. Del luteranismo. luteranismo, de la iglesia luterana. Las 4 iglesias son la católica, la luterana, la anglicana y la ortodoxa. Estas se reconocen. Y si tú me preguntas sobre la opinión de teólogos, te digo yo, estas son, no mía, yo digo, mi religión es cualquiera que hable en nombre de Dios y menciona a Dios, ese es hermano mío. Cualquiera que escucha el socialismo de Jesucristo es mi camarada. O, si no me creen, que lean el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El primer socialista fue Jesucristo. Y lo dice un cristiano por esas enseñanzas. Que si los testigos de Jehová, que si cantidad de sectas, sobre todo. Bueno, sobre todo esto ahorita, pare de sufrir. ¿Qué es eso? ¿De dónde surgió eso? No sé, pero una vez pasando yo por la San Martín, por la avenida San Martín, y escucho, vivíamos allá en el silencio, en los bloques, y yo estoy caminando ahí, no sé qué me mandó a hacer mi papá, yo era muchacho. ¡Pare de sufrir! Habían comprado un cine o alquilado un cine. No, han alquilado muchísimo. Aquí en Los Teques, el cine de Los Teques, es una iglesia esa de Pare de Sufrir. Yo digo, por ejemplo, tú me dices, Nayib, ¿tú qué eres? Te digo, yo soy abogado. ¿Y eres teólogo? Sí, también, porque yo tengo 20 años estudiando teología y yo me gradué en la Católica, en la Universidad Católica de Teología, en la Central de Derecho. Entonces, yo te digo, yo soy apóstol. Tú te vas a reír, me sé por qué. Te digo, porque apóstol es mensajero. Y yo considero que yo estoy llevando el mensaje de Jesús, como yo lo entiendo, lo estoy llevando a los demás. Por lo tanto, esto me convierte a mí y convierte a cualquiera que lleva el mensaje a los demás en apóstol. Ahora, Nayib, en estos tiempos
tan turbulentos, la religión juega un papel importante. En los eventos que habíamos hablado, de guerra y todo esto, no. No, ok. Otra, fuiste categórico con la respuesta. Otra cosa, este tema ahora del coronavirus, anteriormente fue el chikungunya, y de todas estas infecciones que han salido, son pestes, ¿no? Eso está escrito en las escrituras, eso está en las escrituras, ¿no? Hay cantidad de enfermedades, ¿no? Incluso una que dio causa, ¿cómo se llama? Al faraón, cuando no dejaba salir al pueblo de Israel, hasta una que mueran todos los primeros nacidos de las familias egipcias. Y ahí fue que el Ramsés II, que autorizó, o no sé si es el segundo, autorizó que salieran los judíos que estaban retenidos en Egipto. Eso es falta, te digo yo. Si el hombre se dedicara a buscar medicamentos, ya no habría enfermedades. El hombre se ha dedicado a buscar dinero, a buscar bares buenos, a buscar viajes. Yo quiero conocer el monte Fuji en Japón. ¿Por qué carajo va? Disculpen. No grosería. Va a ir a ver al monte Fuji. Sube a ver qué es lo que hay de Ávila para abajo. Claro. Vaya para que vea cómo viven en el monte, ¿cómo se llama? Que está detrás de nosotros, en los montes que están. Entonces. Claro. No sé. Yo siento una pérdida de los intereses principales del ser humano. Bueno, por ahí empecé yo en mi comentario editorial en el día de hoy. Lo dije la semana pasada también ahí. Me preocupa mucho que se están perdiendo los valores fundamentales, lo mínimo. Fíjate, el ébola. El ébola. Antes del ébola, el SIDA. El SIDA. Antes, muchísimo de estas dos enfermedades, había la peste. La tercera parte del pueblo inglés, o la mitad, o el 40%, no me acuerdo del año, murió de peste. En Roma, durante el Imperio Romano, de peste. ¿Por qué? Uno, falta de higiene. Tercero, desconocimiento de medicina. Aquí, en Venezuela, gracias a Dios y a ese héroe, el doctor Convit, Jacinto Convit, que aquí, creo que aquí mismo en Venezuela, pero creo que aquí en el kilómetro 12, donde está el IBIC, hizo los estudios para la lepra, que esa era la enfermedad más temida en la Biblia. Y a este señor no le han hecho una plaza digna a nombre de este médico. Es increíble, es increíble. Eso y entonces le han hecho festivales y loas y reconocimientos a Zamora, que para mí era un fascineroso. Para mí famoso, Zamora era un cuatrero. Un cuatrero. Entonces, es increíble cómo se voltean. Y el doctor Jacinto Conví, que es una eminencia. En todo el mundo lo conoce, menos aquí. Sí, es increíble. Es increíble. Nayib, la situación del país. Este país tiene salida, Nayib. Tú eres optimista, más allá del sesgo político, porque hoy no quiero hablar de política, ni está inculpando a uno ni a otro, pero a mí me duele mi país y yo quisiera que mi país, si hablo de un cambio, entonces se sienten afectados unos, si no hablo de cambio, se sentirán afectados otros, pero yo quisiera que este país se enrumbara por lo que siempre visualizamos y lo que siempre ha sido un país rico, fundamentalmente en talento humano. Nosotros estamos viviendo en una crisis, sin entrar en detalles de que por qué la crisis, ni por qué hemos hablado de esto. Pero te digo yo, cuando una mujer está embarazada y le vienen los dolores del parto, los dolores del parto son terribles, según tengo entendido. Después, cuando sale el parto, sale la solución y sale un niño muy hermoso, muy bello, saludable, y es así. Nosotros, Venezuela, está naciendo de nuevo. Es como una mujer
que ya ha parido varias veces. Venezuela ha parido varias veces como mujer. O ahora estamos pasando una así también. Aquí han habido hambrunas en Venezuela, sobre todo en los estados centrales. Por ejemplo, en Caracas hubo una hambruna, no sé si en tiempo antes del Libertador, creo, pocos años, ¿no? Aquí no esa una hambruna, bueno, comparada con las demás, no es prácticamente nada, pero el ejemplo que estoy dando es que estamos saliendo de esta crisis, vamos a salir de esta crisis. No te voy a decir, a lo mejor el mismo gobierno que está aquí y que ahora y que lo están atacando consiga una solución. Por lo menos yo veo de que sí hay gente que está recibiendo no lo suficiente como para comer, está recibiendo pues estamos sobreviviendo. Y eso lo sabes tú, porque tú eres una persona que trabajas y recibes un dinero a cambio de tu trabajo. Y yo también. Hay solución. No hay nada que no tenga solución. Churchill dijo una vez, las crisis se resuelven por sí solas. ¿Cómo? No sé. Lo que le pido al Señor es que si va a haber una solución, que sea una solución pacífica. Si yo fuera el que mandara, o sea, el que podía decir así, yo agarro al jefe de este grupo y al jefe del otro, los agarraría así, se me sientan aquí y no me salen de aquí sin una solución. Yo quiero que hagan una cesárea y hagan el parto de una vez. Porque ya hay mucha gente que no aguanta. Así es. Esa es la situación como la veo yo en Venezuela. ¿Qué recomendación le darías tú a los políticos? Conversamos con el doctor Nayib Otayeb, abogado y teólogo, ¿no? Y analista, igualmente y conocedor muy a fondo, muy profundo del tema del Medio Oriente, ¿no? ¿Qué recomendación le harías tú a los políticos? Si te tocaría, Nayib, que asesorara a un político del gobierno, ¿qué recomendación le haría? Y esa misma pregunta te la voy a hacer con un político de oposición. De aquí. De aquí, de este país. Con su permiso. ¿Apelarías a la Biblia entonces? No. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito, etcétera, quitarte la túnica, dale también la capa. A cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve dos con él. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen, etc. ¿Por qué? Dice, porque si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Yo les diría, señores, si ustedes, ¿qué significa esto? Esto que acabo de leer. Esto significa, la cachetada aquí. Yo agarro, nunca lo vas a hacer porque somos muy amigos, ¿no? Y tú me das a mí una cachetada. Si yo te doy la otra, me das un puñetazo. Y terminamos peleando de verdad, ¿no? Y tal vez uno muerto. Pero si yo digo, no importa, pégame aquí también. Yo pones la otra mejilla. Te estoy poniendo en el rincón arrinconado en el cual tú, como una persona, vas a decir, ¿cómo es posible de que yo pelee con semejante persona, darle una bofetada?
Y ese mensaje iría tanto para un político de gobierno como para un político... para oposición. Excluyo los políticos que son fariseos, que te dicen, yo soy con el gobierno, por pensamiento, por dinero, lo que sea. Y otro dice, no, yo soy con la oposición, por esto y aquello. Estos están excluidos, esos políticos, porque estos no van a entender. Le doy una cachetada, le doy una mejilla, me degollan. Correcto. Yo estoy con la gente que de verdad ama al país y quiere sentarse y hablar, y les duele este país, y les duele la situación de estos niños que están haciendo ahora, y de los jóvenes, una generación de jóvenes que no han estudiado como es debido, como tú estudiaste, o como yo estudié en buenos institutos, en buenos colegios, en buenos liceos, ¿no? A estos, entonces, no sé si esto responde. No, por supuesto, claro. Además que es un pasaje bíblico muy hermoso. Nayib, bueno, yo te pregunté también si eras optimista con el futuro del país. Y como ya tenemos que despedirnos, yo quiero que lo hagas con un mensaje a toda la gente que nos está viendo en la mañana de hoy. San Pablo, que para mí, es, después de Jesucristo, es el personaje más admirable para mí. Admirable. ¿Por qué? Porque él dijo, la justificación es con la fe. ¿Qué es la justificación? Es decir, ser hombre bueno, ser justo, es por la fe. Con solo tener la fe, tú logras ser bueno. Me dirijo a Venezuela, tengan fe, piden y se os dará. Toquen y se les abrirá. No cierren la puerta. Pidan por la buena. ¿Entiendes? Este país es el mejor país que yo conozca. El mejor país del mundo. No desperdiciemos nuestros esfuerzos mordiéndonos uno a otro, sino abriendo la tierra, sembrando, enseñando a los hijos los buenos fundamentos morales, y la gente va a venir como vienen, como nuestros hijos ahora están yéndose. Mis hijos se fueron, están yéndose para el exterior, vendrán, volverán, y las inversiones de venezolanos, de extranjeros, de todo esto van a venir. Este es el país, este es el paraíso terrenal que Dios nos dio. No destruyamos lo que nos queda, porque después no vamos a tener a dónde ir. Este es el país, es Venezuela, y que viva Venezuela, y que viva la tierra, el polvo, la grama, lo que sea venezolano. Bueno, excelente mensaje, Nayib. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy perdonen ustedes, el programa Frente a Frente. Este programa lo vamos a repetir, por supuesto, esta noche, y también va a estar disponible en nuestro canal YouTube. Le agradezco de nuevo, doctor Otayer, y con ustedes, amigos, los espero el día de mañana en una nueva emisión de Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Pirandinos. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.